El 23 de junio de 2012, Mateo Soler, un niño de 7 años con una sonrisa contagiosa y un balón pegado a los pies, desapareció en la plaza del Altozano, en el corazón de su barrio, Triana, en Sevilla. Se lo tragó la tierra a plena luz del día, rodeado de vecinos, en el lugar que se suponía más seguro del mundo. Durante 10 largos y silenciosos años, el caso fue un expediente frío, una herida abierta en la memoria de una ciudad y la tortura perpetua de una familia rota. No hubo pistas, ni testigos, ni una sola exigencia de rescate. Nada. Hasta que una vieja cámara de vídeo, encontrada por casualidad durante la reforma de un piso, lo cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdad estuviera oculta durante una década, grabada en una cinta, a escasos metros de donde todos la buscaban? Antes de contarte cómo un simple reflejo en un reloj de pulsera reveló una traición inimaginable, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que desencadenó este descubrimiento. La tarde de su desaparición era como cualquier otra en aquel verano asfixiante de 2012. La crisis económica golpeaba con fuerza, pero en la plaza la vida seguía su curso. Mateo jugaba al fútbol con sus amigos, mientras su madre, Elena, lo observaba desde el portal de casa, alternando la vigilancia con las tareas domésticas. En un instante, en el breve lapso de tiempo que tardó en entrar a la cocina y volver a salir, el niño ya no estaba. El balón quedó abandonado en mitad de la plaza, como un punto y final a su infancia. El pánico inicial, esa sensación helada que recorre la espina dorsal de cualquier padre, se convirtió rápidamente en una certeza aterradora. Mateo no estaba escondido, no se había ido con ningún amigo, simplemente se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio que se haría más y más profundo con el paso de los años. La agonía de Elena comenzó en ese mismo instante. Sus gritos, llamando a Mateo, rompieron la monotonía de la tarde y alertaron a todo el barrio. La búsqueda fue inmediata, caótica y desesperada. Vecinos, amigos y familiares peinaron cada rincón de Triana, cada callejuela, cada patio. Pero la noche cayó sin respuestas, trayendo consigo un terror que se instaló para siempre en el hogar de los Soler. Para Elena, cada segundo era una tortura. Repasaba una y otra vez sus últimos momentos con él, la última sonrisa, la última palabra. La culpa, ese veneno lento, comenzó a corroerla. ¿Por qué apartó la vista? ¿Por qué no lo llamó para que subiera a casa un minuto antes? Eran preguntas que la atormentarían durante la siguiente década, preguntas sin respuesta que transformaron su vida en una vigilia permanente, un limbo de dolor y esperanza marchita. La comunidad al principio se volcó de manera ejemplar. Triana es un barrio de gente unida, donde los lazos vecinales son fuertes. Las batidas de búsqueda se organizaron de forma espontánea, lideradas por Ricardo Montero, el padre del mejor amigo de Mateo. Ricardo, un hombre afable y servicial, se convirtió en el apoyo incondicional de Elena, su paño de lágrimas y su mano derecha en la impresión y reparto de miles de carteles con la cara sonriente del niño. Nadie dudó de su entrega, de su genuino dolor. Era uno más de ellos, un padre sufriendo por la desaparición del amigo de su hijo. Los bares, las tiendas, las ventanas de cada casa exhibían el rostro de Mateo. Durante esas primeras semanas, el barrio respiraba al unísono, unido por una misma esperanza: encontrarlo sano y salvo. El inspector Vargas, un veterano de la Policía Nacional a punto de rozar el cinismo profesional, se hizo cargo del caso. Su experiencia le decía que las primeras 48 horas eran cruciales, pero esas horas se convirtieron en un desierto de pistas. Interrogó a decenas de vecinos. Todos habían visto a Mateo jugando, pero nadie, absolutamente nadie, vio nada extraño. Ningún coche sospechoso, ninguna persona ajena al barrio. Era como si el niño se hubiera vuelto invisible. La investigación se centró en el entorno familiar, una línea de trabajo protocolaria que solo añadió más dolor a la familia. Se rastrearon las llamadas, se investigó al padre que trabajaba en el extranjero, pero todo conducía a un callejón sin salida. El caso de Mateo Soler se estaba convirtiendo en el mayor fracaso de la carrera de Vargas.
Los meses pasaron y la ausencia de resultados fue demoliendo la investigación. Sin un cuerpo, sin una petición de rescate, sin un solo indicio forense, el caso se estancó por completo. La atención mediática, que al principio fue masiva y asfixiante, se fue diluyendo, dejando a la familia sola con su dolor. El expediente de Mateo engordaba con informes vacíos, con testimonios que no llevaban a ninguna parte. Para el inspector Vargas se convirtió en una obsesión personal. Guardaba el archivo en su cajón, no en el archivo general, y lo revisaba periódicamente, buscando un detalle que se le hubiera escapado, una conexión que no hubiera visto. Pero la verdad es que no había nada. El misterio era perfecto, hermético, como una tumba cerrada desde dentro. Y esa impotencia lo consumía lentamente. Para Elena, la vida se detuvo aquel 23 de junio. Se convirtió en una sombra de lo que fue, una mujer consumida por una búsqueda que lo ocupaba todo. Dejó su trabajo de camarera, incapaz de mantener una conversación que no girara en torno a su hijo. Su casa se transformó en un santuario y a la vez en una prisión. La habitación de Mateo permanecía intacta, con la cama hecha y sus juguetes en las estanterías, como si fuera a volver en cualquier momento. Cada llamada de teléfono, cada coche de policía que pasaba por su calle era un sobresalto, una mezcla de terror y una esperanza casi extinta. Vivía en un estado de alerta constante, atrapada en la ambigüedad de no saber si su hijo estaba vivo o muerto, una tortura psicológica que ninguna persona debería soportar. Con el tiempo, la atmósfera en el barrio cambió. La solidaridad inicial dio paso a un silencio incómodo, a miradas esquivas. Los carteles con la cara de Mateo, descoloridos por el sol y la lluvia, se fueron despegando de las paredes hasta que nadie se molestó en reponerlos. Hablar del niño se convirtió en un tabú. La gente evitaba a Elena, no por maldad, sino porque su presencia era un recordatorio constante de la tragedia, de la vulnerabilidad que todos sentían. La plaza, antes el corazón del barrio, se cargó de una energía sombría. Los niños seguían jugando, pero sus padres los vigilaban con una ansiedad que antes no existía. El miedo se había instalado en la comunidad, la sospecha silenciosa de que el responsable podía ser cualquiera, un vecino, un conocido. La confianza se había roto para siempre. 2 años después de la desaparición, una pista falsa reavivó la llama de la esperanza de la forma más cruel posible. Un turista aseguró haber visto a un niño idéntico a Mateo en un centro comercial de Lisboa, acompañado por una pareja de aspecto descuidado. La noticia corrió como la pólvora. La policía portuguesa fue alertada, se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad y durante una semana la familia Soler y toda España contuvieron la respiración. Elena viajó a Portugal, convencida de que por fin iba a recuperar a su hijo. El inspector Vargas, aunque escéptico, movilizó todos los recursos. La decepción fue brutal. El niño era otro, un crío con un parecido asombroso. Aquel episodio fue un golpe devastador para Elena, que regresó a Sevilla más rota si cabe que antes. La esperanza, descubrió, podía ser tan dolorosa como la propia ausencia. Finalmente, tras 5 años de investigación infructuosa, el caso de Mateo Soler fue oficialmente archivado. Se convirtió en una estadística más, un expediente cerrado por falta de pruebas. Para el sistema era un caso frío. Para Elena y su madre, Carmen, el tiempo no había avanzado ni un solo día. Seguían viviendo en aquel 23 de junio de 2012. El inspector Vargas se jubiló poco después, llevándose consigo la espina de no haber podido darle una respuesta a aquella madre. El barrio de Triana aprendió a convivir con su fantasma, con el hueco que dejó Mateo en la plaza. El silencio cubrió la historia con una gruesa capa de olvido y resignación. Parecía que el misterio estaba destinado a permanecer enterrado para siempre, hasta que, una década después, un albañil encontró algo en el falso techo de un piso con vistas a la plaza. 10 años después, en el verano de 2022, el piso que daba a la plaza, aquel desde el cual se podía ver el balón abandonado de Mateo, fue comprado por una joven pareja, Javier y Laura. Estaban llenos de ilusión, planeando una reforma integral para convertir aquel espacio anticuado en su primer hogar. Durante la demolición del falso techo del salón, uno de los albañiles, un hombre llamado Manuel, encontró una bolsa de plástico cubierta de polvo.
Dentro había una vieja cámara de vídeo, una Sony Handycam que parecía un fósil tecnológico. Estuvo a punto de tirarla con el resto de los escombros, pero algo le hizo detenerse. Se la entregó a Javier, comentando entre risas que había encontrado una reliquia. Javier, aficionado a la tecnología vintage, la aceptó con curiosidad, sin imaginar que sostenía en sus manos la llave de un misterio que había envenenado a su barrio durante una década. La cámara se convirtió en un pequeño proyecto personal para Javier. Encontrar un cargador compatible para aquella vieja Handycam fue una odisea que le llevó varios días, buscando en tiendas de segunda mano y foros de Internet. La batería, milagrosamente, aún retenía algo de carga. Una noche, tras un largo día de supervisar las obras, él y Laura se sentaron en el suelo de su futuro salón, rodeados de polvo y sacos de escombros, y encendieron la cámara. La pequeña pantalla LCD cobró vida, mostrando una imagen granulada y de baja resolución. Era como abrir una ventana a un pasado no tan lejano pero que se sentía de otra época. Contenía varias cintas, y Javier, con una mezcla de voyerismo y aburrimiento, empezó a reproducir la primera. Era un viaje a la vida de un extraño, un portal al tiempo detenido. Las primeras grabaciones eran profundamente mundanas, casi soporíferas, mostraban escenas de la vida del antiguo propietario, un anciano llamado Evaristo, que había fallecido un par de años atrás. Había cumpleaños familiares con niños soplando velas en tartas caseras, comidas de domingo con demasiado ruido de fondo, y largos planos fijos del río Guadalquivir grabados desde su ventana. Javier y Laura sonreían, comentando la sencillez de aquella vida. Era un archivo personal sin ningún interés aparente, más allá de la nostalgia ajena. Estaban a punto de apagar la cámara y guardarla en una caja, considerando una simple anécdota de su reforma. Pero Javier vio que quedaba una última cinta dentro, etiquetada con una fecha escrita a mano con un rotulador. Bolígrafo tembloroso, una fecha que lo heló por dentro. La etiqueta ponía 23 de junio de 2012. El silencio se apoderó de la habitación. Ambos conocían esa fecha. Todo el mundo en Triana la conocía. Era el día en que Mateo Soler desapareció. De repente, la cámara dejó de ser un objeto curioso para convertirse en una posible pieza de un puzzle macabro. Con manos temblorosas, Javier se aseguró de que la cinta estuviera bien colocada y le dio al play. La pantalla parpadeó y mostró la plaza del Altozano, grabada desde la misma ventana en la que ellos estaban ahora. El sol de junio inundaba la escena. El sonido era pobre, dominado por el viento y los gritos lejanos de los niños, pero la imagen, aunque de mala calidad, era inequívoca. Estaban viendo las últimas horas de libertad de Mateo Soler, sin ser conscientes de la tragedia que se cernía sobre ellos. El corazón les latía con fuerza mientras observaban la grabación. La cámara, sostenida por un pulso poco firme, barría la plaza sin un objetivo claro. Era evidente que Evaristo simplemente estaba grabando el ambiente de una tarde de verano. En un momento dado, la lente se detuvo en el grupo de niños que jugaba al fútbol. Allí estaba Mateo, inconfundible, con su camiseta del Sevilla. Corría, reía, chutaba el balón con esa energía infinita de los 7 años. Para Javier y Laura fue un momento sobrecogedor y profundamente triste. Estaban siendo testigos de la vida de un niño que se convertiría en un fantasma, en un rostro pegado en carteles descoloridos. La normalidad de la escena era lo que la hacía tan terrible, la calma que precede a la tormenta, la inocencia a punto de ser destruida para siempre. Continuaron viendo, con la esperanza y el temor de ver algo que la policía hubiera pasado por alto. La cámara se movía, enfocando a un grupo de ancianos sentados en un banco, luego a unas palomas. De repente, el plano volvía a los niños, pero Mateo ya no estaba en el centro del grupo. La decepción fue inmensa. Parecía que el momento clave, el instante preciso de la desaparición, no había sido capturado. El cámara aficionado había apartado el objetivo en el momento crucial. La cinta seguía corriendo, mostrando la plaza vacía minutos después, el balón solitario en el centro. Parecía otro callejón sin salida, una casualidad cruel que les había permitido ver el antes y el después, pero nunca el durante. Estaban a punto de rendirse cuando Javier tuvo una idea.
«Espera», le dijo a Laura, «voy a pasar la grabación al ordenador, quizá podamos limpiar la imagen y ver algo más». Conectó la cámara a su portátil y digitalizó el archivo. Pasó la siguiente hora trabajando con un software de edición de vídeo, ralentizando la cinta, ampliando secciones, jugando con el contraste y el brillo. Fue entonces cuando lo vio. Justo antes de que la cámara se apartara de los niños, en un rincón de la imagen, durante apenas 3 o 4 segundos, se veía a Mateo dejar de jugar. Se acercaba a un adulto que estaba de espaldas a la cámara. El hombre le entregaba algo pequeño, quizá un cromo. La imagen era terriblemente borrosa, era imposible identificar a nadie, pero entonces ocurrió. Un destello. Un reflejo fugaz y brillante en la muñeca del hombre provocado por el sol al mover el brazo. Era casi nada, un par de píxeles brillantes durante una fracción de segundo, pero era algo. Era más de lo que nadie había tenido en 10 años. Javier y Laura se miraron, sin saber qué hacer. ¿Era suficiente? ¿O era solo una ilusión óptica, una mancha en una cinta vieja? La responsabilidad los abrumó. Ir a la policía con aquello parecía una locura. Podrían acusarlos de buscar notoriedad o, peor aún, darle falsas esperanzas a Elena, reabriendo una herida que, si bien nunca había cicatrizado, al menos estaba cubierta por el tejido de la resignación. Pasaron la noche en vela, debatiendo. La idea de ignorarlo y seguir con sus vidas les resultaba insoportable. No podían ser los guardianes silenciosos de ese secreto, por insignificante que pareciera. La vida de un niño, aunque fuera una década después, dependía de su decisión. A la mañana siguiente, Javier tomó una determinación. No iría a la comisaría local, donde probablemente lo despacharían con condescendencia. Tenía que contactar con alguien que entendiera la importancia del caso, alguien que tuviera una conexión personal con él. Recordó los viejos recortes de prensa que había leído sobre la desaparición. El nombre del inspector jefe al cargo del caso se le había quedado grabado. Vargas. Hizo una búsqueda rápida en Internet y descubrió que el inspector se había jubilado hace años. Encontrar su contacto no fue fácil, le costó varias llamadas a antiguos compañeros y una visita al archivo de un periódico local. Pero finalmente consiguió un número de teléfono. Marcó los dígitos con el corazón en un puño, preparándose para el escepticismo o directamente para que le colgaran. Al otro lado de la línea, la voz del inspector Vargas sonaba cansada, la de un hombre que había dejado atrás su antigua vida. Al principio se mostró reacio, casi hostil. A lo largo de los años había recibido innumerables llamadas de videntes, teóricos de la conspiración y gente que creía haber visto a Mateo en los lugares más insospechados del mundo. Estaba curado de espanto y harto de falsas alarmas. Pero Javier fue metódico. Le explicó con calma cómo habían encontrado la cámara, la fecha de la grabación y el contexto. Vargas escuchaba con paciencia profesional, pero sin interés real. Sin embargo, cuando Javier pronunció las palabras clave, un reflejo en la muñeca de un hombre, un largo silencio se produjo al otro lado. En ese instante, algo en el viejo policía, un instinto que creía dormido para siempre, despertó. «No se mueva de su casa, voy para allá», dijo Vargas, y colgó. Menos de una hora después, el timbre del piso en obras sonó con una insistencia seca y autoritaria. Era Vargas. El tiempo no había sido amable con él. Su espalda estaba algo encorvada y su rostro, surcado por profundas arrugas, era el mapa de una carrera llena de sinsabores. Pero sus ojos, de un azul acerado, conservaban la misma intensidad penetrante que lo había hecho un detective temido y respetado. Entró en el apartamento con la desconfianza de un animal viejo en territorio desconocido, observando el polvo, los cables colgando del techo y a aquella pareja de jóvenes que lo miraban con una mezcla de reverencia y nerviosismo. No dijo casi nada, solo un escueto «enséñenmelo», que resonó en el silencio del salón vacío. La atmósfera se cargó de una tensión casi insoportable, la del pasado irrumpiendo violentamente en el presente. Javier conectó el portátil a un generador portátil, el único punto de luz y energía en medio del caos de la reforma. Vargas se sentó en un cubo de pintura volcado, se inclinó hacia adelante y fijó su mirada en la pequeña pantalla.
A medida que las imágenes de la cinta desfilaban, su expresión no cambió, pero su cuerpo se tensó por completo. Veía de nuevo la plaza, los rostros de los vecinos que había interrogado hasta la extenuación, y al pequeño Mateo corriendo lleno de vida. Para él no era una simple grabación, era un fantasma que volvía para atormentarlo, para recordarle su mayor fracaso. Se mantuvo en silencio, reviviendo cada paso en falso de aquella investigación, cada pista que se desvaneció entre sus dedos. La cinta era una herida que se reabría en tiempo real, mostrándole todo lo que no pudo ver en su momento. Cuando Javier detuvo la imagen y señaló el destello, Vargas se acercó tanto a la pantalla que su aliento la empañó. «Repítelo», ordenó con voz ronca. Javier reprodujo la secuencia una y otra vez, en bucle. Unos pocos fotogramas, un reflejo minúsculo. El veterano policía no parpadeaba, su mente analítica trabajando a una velocidad febril. Para un ojo inexperto no era nada, pero para él, que había vivido y respirado aquel caso durante años, era una anomalía, una pieza que no encajaba en el vacío perfecto del expediente. Era el primer elemento tangible en una década de silencio absoluto. Se levantó del cubo, caminó de un lado a otro de la habitación y por primera vez una emoción distinta a la fatiga se dibujó en su rostro, la vieja y peligrosa llama de la caza. Vargas sacó un teléfono móvil anticuado, de los que ya casi no se ven, y marcó un número de memoria. No llamó a la comisaría de Triana ni al cuartel general, llamó a un solo hombre, Salva, el jefe del laboratorio de criminalística, un viejo amigo que le debía más de un favor. Le explicó la situación en frases cortas y precisas, omitiendo detalles, centrándose en lo esencial. «Tengo una grabación digitalizada de una cinta antigua. Necesito que aísles un reflejo. En unos pocos fotogramas. Y lo necesito para ayer, Salva. Y sobre todo, necesito que esto quede entre tú y yo, al menos por ahora». No estaba reabriendo oficialmente el caso, estaba dando un paso en la oscuridad, guiado por un instinto que, a pesar de los años y la jubilación, seguía intacto. Colgó sin esperar respuesta. Sabía que Salva lo haría. Al día siguiente, con un archivo de vídeo de alta resolución en un disco duro portátil, Vargas se presentó en la Jefatura Superior de Policía. Tuvo que enfrentarse a la burocracia y a las miradas condescendientes de los inspectores más jóvenes, que lo veían como una reliquia del pasado. El actual responsable de la unidad de casos sin resolver, un hombre llamado Jiménez, lo recibió con una paciencia forzada. «Un reflejo en un reloj, Vargas. Han pasado 10 años. Podría ser cualquier cosa». Pero la insistencia del viejo inspector, su reputación y la promesa de una prueba analizada por el propio Salva abrieron una pequeña grieta en el muro de escepticismo. Jiménez, a regañadientes, autorizó el análisis forense oficial, más por respeto a la leyenda de Vargas que por una convicción real de que aquello fuera a llevar a alguna parte. Las siguientes 48 horas fueron una tortura de espera. El archivo de vídeo fue sometido a un proceso de mejora digital que habría parecido ciencia ficción en 2012. Los técnicos del laboratorio, bajo la supervisión directa de Salva, trabajaron sin descanso, aplicando algoritmos para estabilizar la imagen, eliminar el grano y ampliar el minúsculo punto de luz sin que se pixelara por completo. Cada hora que pasaba, Vargas sentía el peso de la década perdida. ¿Y si todo era una ilusión óptica? ¿Y si estaba a punto de infligir un nuevo y devastador golpe de falsa esperanza a Elena Soler? La responsabilidad lo aplastaba, pero la posibilidad, por remota que fuera, de resolver por fin el puzzle de su vida profesional era un motor demasiado poderoso como para detenerse. Entonces el teléfono sonó. Era Salva. Su voz, normalmente monótona y técnica, contenía un matiz de excitación. «Lo tenemos, Luis, no te lo vas a creer». El informe preliminar era asombroso. No solo habían confirmado que el reflejo provenía de la caja de un reloj de pulsera de acero, sino que, gracias a la forma octogonal del bisel y al patrón del brazalete, habían podido identificar el modelo con una probabilidad del 90%. Era un Audemars Piguet Royal Oak, un reloj de lujo, una pieza extremadamente cara y distintiva. No era el tipo de reloj que se ve todos los días en un barrio obrero como Triana en plena crisis económica. De repente, el misterio tenía un contorno. La investigación ya no buscaba a un fantasma, sino al dueño de un objeto muy concreto y muy exclusivo. La parte más difícil vino después. Vargas sabía que tenía que ser él quien hablara con Elena.
Conducir hasta su casa fue como viajar 10 años atrás en el tiempo. La encontró igual, pero diferente. La misma mirada triste, pero ahora endurecida por una década de dolor resignado. Estaba sentada en la misma mesa de la cocina donde la había visto derrumbarse tantas veces. Le explicó la situación con un cuidado extremo, midiendo cada palabra, intentando construir un dique contra la inevitable ola de esperanza que sabía que se desataría. No le prometió nada, solo le dijo que, por primera vez en 10 años, tenían un hilo del que tirar. Un hilo frágil, casi invisible, pero un hilo al fin y al cabo. La reacción de Elena fue un terremoto silencioso. No lloró, no gritó, se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la pared, procesando la información. Durante años había aprendido a sobrevivir apagando cualquier atisbo de esperanza, porque cada vez que se encendía, el dolor de la decepción era insoportable. El episodio de Portugal la había dejado marcada a fuego. Pero esto era diferente. No era el testimonio dudoso de un turista. Era una imagen, un objeto, algo tangible. Vio en los ojos de Vargas algo que no había visto en una década. No compasión, sino determinación. Una pequeña y temblorosa llama se encendió en su interior, una mezcla de terror y una esperanza que creía muerta y enterrada. Asintió lentamente. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo con una voz que era apenas un susurro. Con la bendición de Elena y la prueba del laboratorio, el caso de Mateo Soler fue reabierto oficialmente. El inspector Jiménez, ahora plenamente convencido, asignó un pequeño equipo para trabajar bajo la dirección no oficial de Vargas. La primera tarea era monumental: crear una lista de todas las personas que vivían o frecuentaban la Plaza del Altozano en junio de 2012 y que pudieran haber poseído un reloj de esas características. Era como buscar una aguja en un pajar, pero por primera vez tenían un pajar definido. Empezaron a cruzar datos del censo, registros de propiedad, bases de datos de joyerías de lujo y archivos policiales. La investigación, que había estado congelada en el tiempo, comenzó a moverse de nuevo, lenta pero implacablemente, como un glaciar que despierta de un letargo de una década. El equipo de Jiménez, revitalizado por la prueba del reloj, se sumergió en un océano de datos antiguos. Su optimismo inicial chocó pronto con la dura realidad de una investigación retrospectiva. Rastrear la propiedad de un reloj de lujo vendido una década atrás, sin un número de serie y basándose solo en un modelo, era una tarea titánica. Pasaron semanas revisando archivos de joyerías de Sevilla y Madrid, interrogando a coleccionistas y cruzando listas de clientes con el censo de Triana de 2012. Cada pista prometedora se desvanecía en un callejón sin salida. Descubrieron a 3 propietarios del mismo modelo en la provincia, pero uno era un empresario que estaba en el extranjero ese día, otro un cirujano que demostró estar operando, y el tercero un anciano que había fallecido en 2011. La frustración comenzó a instalarse, un eco amargo de la investigación original. Esta nueva impotencia era un espejo de la que sintió Vargas 10 años antes. En 2012, la investigación se ahogó en un mar de buena voluntad y falta de pruebas. Interrogaron a cada vecino, a cada comerciante, rastrearon a delincuentes sexuales de la zona, investigaron disputas familiares lejanas. Pero todo era un muro. La comunidad, en su afán por ayudar, ofrecía testimonios contradictorios que solo enturbiaban las aguas. Algunos juraban haber visto una furgoneta blanca, otros un hombre con sombrero. Ninguna de esas pistas sobrevivió a una verificación básica. El caso se convirtió en un expediente obeso y vacío, lleno de diligencias que no conducían a ninguna parte. La injusticia no era solo la desaparición de Mateo, sino el silencio absoluto que la rodeó. Una conspiración no intencionada del azar y la falta de un solo error por parte del culpable. Para Elena, la reapertura del caso fue una forma de tortura refinada. Cada día de espera era una réplica exacta de los primeros días de la desaparición, pero con el peso añadido de una década de decepciones. El teléfono se convirtió de nuevo en su enemigo, cada llamada un posible veredicto sobre la vida o la muerte de su hijo. Dormía a ratos, asaltada por pesadillas en las que veía el reflejo del reloj una y otra vez, sin poder distinguir nunca el rostro del hombre que lo llevaba. Su madre, Carmen, intentaba mantenerla anclada a la realidad, pero veía cómo su hija se consumía en una espiral de esperanza y pánico. La pequeña llama que Vargas había encendido amenazaba con quemarla por dentro, y el miedo a que se apagara de nuevo, dejándola en una oscuridad aún más profunda, era casi insoportable. La noticia de que el caso estaba activo de nuevo se extendió por Triana como una mancha de aceite. El fantasma de Mateo volvió a caminar por sus calles.
Los vecinos, ahora 10 años más viejos, desempolvaron sus recuerdos, tratando de encontrar un detalle que hubieran pasado por alto. Pero el tiempo es un mal archivero. Las memorias estaban borrosas, contaminadas por lo que habían leído en la prensa o escuchado en los bares. La sospecha, que había permanecido latente, volvió a florecer. Las miradas en la plaza ya no eran de solidaridad, sino de interrogación. ¿Quién de ellos podía permitirse un reloj así en 2012? La pregunta flotaba en el aire, envenenando las conversaciones y reabriendo heridas que la comunidad creía cicatrizadas. Ricardo Montero, siempre servicial, se acercó a Elena para ofrecerle su apoyo de nuevo, lamentando que tuviera que pasar por todo aquello otra vez. La investigación técnica, mientras tanto, seguía su propio y frustrante camino. El equipo de Salva intentó un último recurso: analizar los fotogramas del reflejo en busca de cualquier otro detalle. Se pasaron días aplicando filtros y algoritmos de inteligencia artificial, con la esperanza de encontrar algo más en el metal del reloj, quizá el atisbo de un grabado, unas iniciales. Pero la calidad de la cinta original era demasiado pobre. El reflejo del sol había creado un punto de luz tan intenso que borraba cualquier detalle fino que pudiera haber debajo. Era un callejón sin salida tecnológico. Jiménez, el inspector, empezaba a mostrarse impaciente. Los recursos destinados al caso eran limitados y la presión de sus superiores para obtener resultados tangibles aumentaba cada día. La ventana de oportunidad que la vieja cámara había abierto parecía estar cerrándose. En su casa, Elena vivía atrapada en un bucle de recuerdos. La investigación la obligó a revivir el 23 de junio de 2012 con una nitidez dolorosa. Recordaba el olor del sofrito para la cena que estaba preparando cuando Mateo desapareció. Recordaba haberle dicho: 5 minutos más y subes, que se enfría. Esas últimas palabras tan mundanas se habían convertido en una sentencia. Durante años se había torturado pensando en todos los «y sí». ¿Y si le hubiera dicho que subiera en ese preciso instante? ¿Y si no se hubiera dado la vuelta para remover la olla? La culpa era una compañera constante, un peso invisible que le encorvaba la espalda. La rutina de su búsqueda nunca había terminado. Cada día al despertar, su primer pensamiento era para Mateo, y cada noche se dormía con la misma pregunta sin respuesta. Vargas sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. La inercia volvía a apoderarse del caso. El entusiasmo inicial se había disuelto en la rutina burocrática y la falta de avances. Volvía a menudo al piso de Javier y Laura, ahora casi terminado, y se quedaba de pie junto a la ventana, observando la plaza. Miraba a los niños jugar, a los abuelos en los bancos, la vida que seguía su curso como si nada. Sentía, con una certeza casi física, que la respuesta había estado siempre allí, a la vista de todos. El culpable no era un extraño que pasaba por allí, era alguien del barrio, alguien que había visto los carteles, que había asistido a las vigilias, que quizá incluso había consolado a Elena. La verdad estaba oculta, no en la distancia, sino en la proximidad, y esa idea lo helaba hasta los huesos. Fue entonces, en el punto más bajo de la nueva investigación, cuando Vargas, movido por una desesperación que bordeaba la irracionalidad, decidió hacer algo que iba en contra de toda lógica policial. Volvió al piso de Javier y Laura una noche, solo, y se sentó frente al portátil. Reprodujo la secuencia del reflejo 1, 100, 1000 veces. Se negaba a aceptar que ese destello de luz fuera el final del camino. Había algo más, lo sentí en sus entrañas de viejo sabueso. Recordó que Salva le había mencionado de pasada un nuevo software de análisis de imagen basado en inteligencia artificial que el laboratorio estaba probando, una tecnología experimental capaz de reconstruir detalles a partir de la refracción de la luz. Era una posibilidad 1 en 1.000.000, un disparo a ciegas en la más absoluta oscuridad, pero era lo único que le quedaba. A la mañana siguiente llamó a Salva. No fue una petición oficial, sino la súplica de un viejo amigo. Le pidió que volviera a analizar el archivo, pero esta vez con ese nuevo programa. Sé que suena locura, Salva, pero dale una pasada. Trátalo como un proyecto personal, fuera de registro si es necesario. Usa esa máquina del futuro que tenéis. Algo se nos escapa, y está ahí, mirándonos a la cara. Salva, que conocía la tenacidad de Vargas y le debía más de un favor, aceptó reticentemente, más por lealtad que por convicción.
Asignó la tarea a una joven y brillante analista forense, una experta en imagen digital que veía aquel desafío como un rompecabezas imposible y, por tanto, irresistible. La analista se encerró con el archivo, dispuesta a exprimir cada píxel de información de aquellos pocos fotogramas. Durante las siguientes 72 horas, el laboratorio de criminalística se convirtió en un santuario de silencio y concentración. La analista sometió el reflejo a un proceso que parecía sacado de una película de ciencia ficción. La inteligencia artificial no se limitó a ampliar la imagen, la deconstruyó. Analizó cómo la luz del sol de junio había incidido en la superficie curva del reloj, cómo se había deformado y qué información oculta contenía ese patrón de distorsión. El software ejecutó millones de simulaciones para revertir ese efecto, limpiando el ruido digital y reconstruyendo una versión teórica de la superficie del metal. Era un trabajo minucioso, casi arqueológico, que desenterraba datos de un puñado de píxeles borrosos grabados en una cinta magnética de hacía una década. Era la tecnología del presente intentando reescribir una pregunta del pasado. Y entonces ocurrió el milagro tecnológico. En la pantalla de alta definición, la imagen reconstruida del reloj reveló algo que había sido invisible al ojo humano. En la parte posterior de la caja de acero, justo donde la luz había incidido con más fuerza, la inteligencia artificial detectó una microabrasión, una irregularidad en el pulido del metal. No era un arañazo, era un grabado. Tras varias horas más de refinamiento y procesamiento, el software pudo delinear la forma de esas marcas. Eran 2 letras, grabadas con una caligrafía elegante y fina, casi imperceptibles. La analista se reclinó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Llamó a Salva, que acudió corriendo a la sala. Ambos miraron la pantalla, incrédulos. Allí estaban, nítidas y acusadoras. RM. La llamada de Salva a Vargas fue breve y cargada de una electricidad contenida. Luis, tienes que venir, ahora mismo. Vargas condujo hasta la jefatura con un nudo en el estómago. No se atrevía a albergar ninguna esperanza. Cuando Salva le mostró la imagen en la pantalla del laboratorio, el mundo del viejo inspector se detuvo. RM. Esas 2 iniciales no eran una pista abstracta, eran un nombre. Un nombre que conocía muy bien, un nombre que estaba en cada página del informe original, pero nunca como sospechoso, siempre como colaborador. De repente, 10 años de investigación fallida, de callejones sin salida y de frustración, se reconfiguraron en su mente como las piezas de un puzzle que por fin encajaban, revelando una imagen monstruosa y aterradora que había estado oculta a plena vista. Vargas no dijo nada, salió del laboratorio como un autómata y se dirigió al archivo. Buscó la caja polvorienta con el nombre de Mateo Soler. La abrió sobre su antiguo escritorio y empezó a pasar las páginas amarillentas. Se detuvo en las listas de los voluntarios de las batidas de búsqueda, en las declaraciones de los vecinos más cercanos. Y allí estaba, Ricardo Montero, el padre del mejor amigo de Mateo, el hombre que había liderado la búsqueda con una energía encomiable, el vecino servicial que había sido el hombro sobre el que Elena había llorado durante meses. Vargas encontró una fotografía de prensa de aquellos días. En ella se veía a Ricardo abrazando a una Elena destrozada, consolándola frente a las cámaras. La imagen, que en su día representó la solidaridad del barrio, ahora era el retrato de la traición más inconcebible. El veterano policía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El reloj de lujo, las iniciales, todo cuadraba de una forma nauseabunda. Ricardo Montero, un hombre que en 2012 estaba oficialmente en paro y ahogado por las deudas, como tantos otros, no tenía forma de poseer un reloj de esa categoría. A menos que el dinero viniera de otra parte, de una fuente que quisiera mantener en secreto a toda costa. La verdad, no era un secuestro perpetrado por un extraño, era algo mucho peor, mucho más íntimo y retorcido. Era una historia de desesperación, pánico y un secreto enterrado bajo una década de mentiras y gestos de falsa compasión. Vargas cerró el expediente. Sabía que la prueba del reloj no era suficiente para una detención. Tendría que enfrentarse a Ricardo, pero no con esposas, sino con el peso de la verdad que acababa de desenterrar. Vargas se quedó mirando las iniciales en la pantalla, pero en su mente ya no veía un reflejo, sino un rostro, el rostro sonriente y servicial de Ricardo Montero.
Sin embargo, sabía que la intuición y una imagen reconstruida por un superordenador no eran suficientes para derribar a un hombre que durante una década había sido el epítome del vecino perfecto. Necesitaba construir un caso sólido, ladrillo a ladrillo, y el primer ladrillo era el motivo. Dejando al equipo de Jiménez con la boca abierta, Vargas dio una orden clara y precisa, una que debería haber dado 10 años atrás. Olvídense del reloj por un momento. Quiero un informe completo de la situación financiera de Ricardo Montero en 2012. Cuentas bancarias, propiedades, deudas, préstamos. Quiero saber si ese hombre tenía un solo euro para comprar pan, y mucho menos un reloj de lujo. Caben hasta encontrar el infierno que escondía. La investigación financiera sobre Ricardo Montero destapó una realidad que nadie en el barrio podría haber imaginado. Detrás de la fachada del padre de familia afable y siempre dispuesto a ayudar, se escondía un hombre acorralado por el fracaso y la desesperación. La crisis económica lo había golpeado con una virulencia brutal. Pequeños negocios que habían fracasado, deudas de juego que había ocultado a su familia y, lo más grave, una serie de préstamos a usureros locales que lo tenían ahogado. Su nombre figuraba en los leones de contabilidad de varios prestamistas de mala reputación. De repente, el reloj Audemars Piguet dejaba de ser un objeto de lujo para convertirse en una posible prueba de un pago ilícito, o peor, en la única posesión de valor que le quedaba para saldar una deuda de vida o muerte. El motivo ya no era una teoría, era un abismo de desesperación documentado en extractos bancarios y amenazas veladas. Con el motivo establecido, Vargas volvió a la cinta de vídeo. La veía una y otra vez, pero ahora con otros ojos. Se fijó en el gesto del hombre entregándole algo a Mateo. La premisa inicial de los investigadores aficionados, Javier y Laura, había sido que le entregaba un cromo de fútbol, una hipótesis desechada por la policía por ser demasiado trivial. Pero para Vargas ahora todo tenía sentido. No era un gesto casual, era un señuelo. Dio la orden de localizar al hijo de Ricardo, que ahora era un joven de 17 años. La entrevista fue delicada, conducida por una psicóloga de la unidad. No le preguntaron por la desaparición, sino por los recuerdos de su infancia, por los juegos que compartía con Mateo. Querían saber si había algo, por pequeño que fuera, que conectara a su padre con los cromos de la liga de aquella temporada. El testimonio del adolescente fue la segunda pieza clave del puzzle, una que encajaba con una precisión escalofriante. Recordaba perfectamente la colección de cromos de 2012. Recordaba que su padre, a pesar de sus problemas económicos, a veces le compraba sobres para animarlo. Y recordó algo más, un detalle que lo había atormentado durante años sin saber por qué. Unos días antes de la desaparición, su padre había concebido un cromo muy difícil, uno de esos brillantes que todos los niños querían. Mateo estaba obsesionado con ese cromo, se lo pedía constantemente. Su padre siempre se negaba, diciéndole que era un regalo especial para él. Pero el día de la desaparición, el chico recordó haber visto a su padre salir de casa con el cromo en el bolsillo de la camisa. Nunca más volvió a ver aquel cromo. La inocencia de un recuerdo infantil se había convertido en el arma del crimen. La cascada de revelaciones era ya imparable. Con el motivo económico y el cromo como nexo de unión, Vargas y su equipo se centraron en la pieza que faltaba, el prestamista. Si Ricardo había recibido un sobre con dinero en la plaza, como sugería la desesperación de sus deudas, alguien se lo había entregado. Rastrearon los movimientos de los usureros que tenían a Ricardo en sus listas. Uno de ellos, un hombre apodado El Chato, cumplía condena en una prisión de Huelva por extorsión. No estaba relacionado con el caso de Mateo, pero operaba en Sevilla en 2012. Vargas fue a verlo personalmente. La conversación en el locutorio de la cárcel fue tensa. El Chato era un delincuente de la vieja escuela, leal a sus propios códigos de silencio. Negó conocer a Ricardo Montero, negó haber estado en Triana. Vargas no se movió, no le ofreció un trato, no lo amenazó, simplemente colocó sobre la mesa una fotografía. No era de Mateo, era una foto de la hija adolescente de El Chato, sonriendo en la puerta de su instituto. «Esta foto es de esta mañana», dijo Vargas con una calma glacial. «Está bien, está a salvo, pero quiero que pienses en lo que significa no saber dónde está un hijo. Quiero que pienses en una madre que lleva 10 años esperando.
No te pido que rompas ningún código, te pido que seas padre por un minuto. El chato miró la foto, luego miró a Vargas y algo en su fachada de tipo duro se resquebrajó. Tras un largo silencio, asintió. Recordaba a Ricardo, recordaba haberle entregado un sobre con 3.000 euros en la plaza del Altozano. Y recordaba, con una claridad que le heló la sangre, el pánico en la cara de Ricardo cuando se dio cuenta de que un niño pequeño, el amigo de su hijo, lo había visto todo. El testimonio del prestamista fue la confirmación que lo cambió todo. Ya no era una teoría basada en un reflejo y un recuerdo, era un hecho corroborado por un testigo presencial del inicio de la tragedia. El chato, en su confesión, añadió un último detalle que hizo que a Vargas se le helara la sangre. Recordaba que, mientras Ricardo se llevaba a Mateo de la mano alejándolo de la plaza con una excusa, le dijo algo al niño para tranquilizarlo. Le dijo que iban a un sitio especial, a una obra en las afueras donde a veces su padre trabajaba y donde había una sorpresa esperándole. Una obra. La palabra resonó en la mente de Vargas como una sentencia de muerte. La cadena de pruebas estaba completa. El reloj, las iniciales, la deuda, el cromo, el prestamista y ahora un posible lugar. El cerco sobre Ricardo Montero, el vecino ejemplar, se había cerrado de forma definitiva y hermética. La detención de Ricardo Montero no fue un operativo espectacular con sirenas y puertas derribadas, fue algo mucho más silencioso y por ello más aterrador. Vargas se presentó en su casa solo, una tarde de domingo. Lo recibió el olor a estofado y el sonido de la televisión de fondo, la estampa perfecta de una vida familiar tranquila. Ricardo, con 10 años más, pero con la misma sonrisa afable, lo invitó a pasar, creyendo que se trataba de una visita de cortesía, un viejo policía buscando consuelo en un caso sin resolver. Se sentaron en el salón, rodeados de fotos de sus hijos, uno de ellos, el mejor amigo de Mateo. Vargas no rodeó el asunto. Con la voz cansada de quien ha cargado un peso durante demasiado tiempo, simplemente colocó sobre la mesa de café una impresión de alta calidad de la imagen reconstruida del reloj. RM, dijo en voz baja. Ricardo Montero. La reacción de Ricardo fue una obra maestra de la negación, perfeccionada durante una década de ensayos silenciosos. Primero la confusión, luego una risa nerviosa, como si fuera una broma de mal gusto. Se levantó, paseó por la habitación, acusando a la policía de incompetencia, de buscar un chivo expiatorio para cerrar un caso que los había humillado. Su voz se tiñó de una indignación tan creíble que por un instante cualquiera habría dudado. Negó haber tenido jamás un reloj así, lo calificó de locura, de una coincidencia imposible. Argumentó que sus iniciales eran comunes. Durante casi media hora construyó un muro de mentiras tan sólido que parecía inexpugnable, apoyándose en su reputación, en su papel de vecino solidario, en el dolor que, según él, también había sentido por la pérdida del amigo de su hijo. Era la actuación de su vida y estaba dispuesto a llevarla hasta el final. Pero Vargas no había ido a debatir, dejó que Ricardo se agotara, que su torrente de negaciones se convirtiera en un murmullo. Y entonces, con la misma calma mortal, sacó una segunda fotografía. Era una imagen borrosa de un cromo de fútbol brillante, el que el hijo de Ricardo había descrito. No fue por el reloj, Ricardo, fue por esto, dijo Vargas, deslizando la foto sobre la mesa. Fue por 3.000 euros de un prestamista y por el pánico de que un niño de 7 años, con la inocencia de contarle a su madre que te había visto, destrozara la mentira que era tu vida. El chato recuerda tu cara de pánico. El hijo del chato está bien, por cierto, pero el tuyo, tu hijo, te vio salir de casa con este cromo en el bolsillo. En ese instante, el muro de Ricardo no se agrietó, se derrumbó. Se desplomó en el sofá, su rostro se descompuso y, por primera vez en 10 años, el verdadero hombre, el aterrorizado y débil, salió a la superficie.
La confesión que siguió no fue un grito, sino un susurro roto que duró horas. Ricardo lo contó todo, despojándose de una década de mentiras. La deuda, la presión asfixiante de los usureros, la vergüenza. Aquel 23 de junio, el chato le había dado una última oportunidad. Le entregaría el dinero en la plaza, un lugar público para evitar trampas. Ricardo aceptó, desesperado, pero no contó con Mateo. El niño, al verlo recibir el sobre, se acercó con la curiosidad de quien ve algo fuera de lo normal. ¿Eso es para los cromos?, preguntó con su inocencia infantil. Ricardo entró en pánico. Sabía que el niño lo contaría todo. En su mente vio su vida desmoronarse, su mujer descubriendo sus deudas, el barrio enterándose de sus tratos con delincuentes. La ruina no era solo económica, era social. Y en ese instante de terror puro, tomó la peor decisión de su vida. Con la excusa del cromo brillante, se llevó a Mateo de la mano, alejándolo de la plaza. Le dijo que iban a un sitio especial donde tenía una sorpresa para él. Lo llevó a las afueras, a una obra medio construida, donde a veces hacía chapuzas en negro. Su intención, juró entre sollozos, no era matarlo, solo quería asustarlo, impresionarlo para que guardara silencio. Pero Mateo, al darse cuenta de que se alejaban demasiado, empezó a tener miedo. Quería volver con su madre. Empezó a llorar, a gritar. Ricardo, aterrorizado de que alguien los oyera, intentó taparle la boca para que se callara. Forcejearon. El niño se resbaló y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra un bloque de hormigón que sobresalía del suelo. El golpe fue seco, antinatural, y luego el silencio. Un silencio absoluto y definitivo que congeló el alma de Ricardo para siempre. El pánico se transformó en un horror helado. Comprobó el pulso del niño. No había nada. En ese momento, Ricardo Montero dejó de ser un padre de familia acorralado para convertirse en el guardián de un secreto monstruoso. Podría haber llamado a una ambulancia, a la policía, podría haber confesado el accidente. Pero el miedo egoísta a las consecuencias, a la cárcel, a la vergüenza, fue más fuerte. Vio una zanja recién cavada para los cimientos de uno de los pilares del futuro edificio. Sin pensarlo dos veces, movido por un instinto de supervivencia animal, arrastró el pequeño cuerpo y lo depositó en el fondo. Cogió una pala y lo cubrió de tierra y escombros, enterrando con él su conciencia y la infancia de todo un barrio. Luego volvió a casa, se lavó la cara y salió a la plaza para liderar la búsqueda de Mateo Soler, el niño al que acababa de asesinar. Tras horas de confesión, con la casa ya rodeada discretamente por la policía, Vargas le hizo la última pregunta. Su voz, desprovista de toda emoción, era la de un cirujano cerrando una herida incurable. ¿Dónde está, Ricardo? Y Ricardo, con la mirada vacía de un hombre que ya lo ha perdido todo, se limitó a señalar en un mapa de la ciudad que los agentes habían desplegado sobre la mesa. Apuntó a un punto concreto, un complejo de apartamentos de nueva construcción en la periferia de Sevilla. En los cimientos del bloque C, susurró. Pilar 7. Lo enterré tan profundo que pensé que nadie lo encontraría jamás. La verdad, después de 10 largos y silenciosos años, ya no era un reflejo en un reloj, sino el peso insoportable de una losa de hormigón. La excavación en los cimientos del bloque C no fue una operación policial al uso, fue una exhumación arqueológica del dolor. El ruido de los martillos neumáticos rompiendo el hormigón del Pilar 7 era un sonido profano que retumbaba en el silencio de una urbanización ajena a la tragedia que albergaba bajo sus pies. Durante horas, un equipo de forenses y operarios trabajó con una precisión quirúrgica, bajo la atenta y silenciosa mirada del inspector Vargas. No había cámaras de televisión ni curiosos, solo el peso de una década de espera.
Cuando finalmente alcanzaron los restos, envueltos en los jirones de una camiseta del Sevilla, un silencio denso y pesado cayó sobre todos los presentes. No hubo exclamaciones, solo el gesto solemne de un forense cubriendo el hallazgo con una lona blanca. El fantasma de Mateo Soler por fin tenía un cuerpo. La verdad era tangible y era insoportablemente pequeña. La confirmación oficial llegó 24 horas después, tras las pruebas de ADN. Fue Vargas, de nuevo, quien tuvo que enfrentarse a la tarea más difícil de su vida, comunicarle a Elena que la búsqueda había terminado. La encontró en la misma cocina donde la había visto derrumbarse 1000 veces. Le entregó el informe forense sin decir una palabra. Elena no lo leyó. Sus ojos se fijaron en los de Vargas, buscando la última brizna de una esperanza a la que se había aferrado irracionalmente. Al ver la verdad en la mirada del viejo policía, una verdad desprovista de compasión y llena de una finalidad brutal, su cuerpo pareció rendirse. No gritó, no lloró, simplemente se encogió sobre sí misma como si el peso de 10 años de incertidumbre la aplastara en un solo instante. El limbo había terminado, pero el infierno de la certeza acababa de empezar. Era un dolor diferente, un dolor con nombre y con un final, y por eso mismo infinitamente más real y devastador. La noticia de la detención de Ricardo Montero y el hallazgo del cuerpo de Mateo cayó sobre Triana como una bomba de napalm emocional. La incredulidad inicial dio paso a una ola de horror y, sobre todo, de una profunda y amarga traición. El hombre que había organizado las batidas, que había impreso los carteles con sus propias manos, que había consolado a Elena en cada aniversario, era el asesino. Cada gesto de solidaridad que había tenido durante 10 años se reveló como una macabra actuación. La comunidad se fracturó, los vecinos se miraban unos a otros con una nueva desconfianza, reevaluando cada recuerdo, cada conversación. La familia de Ricardo, su mujer y sus hijos se convirtieron en parias de la noche a la mañana, víctimas colaterales de un secreto que los destruyó sin que ellos lo supieran. El barrio, que había sufrido un ídolo de desaparición, ahora se desangraba en solitario por la herida de la mentira. El juicio a Ricardo Montero fue un proceso rápido y sombrío. Con una confesión detallada y pruebas forenses irrefutables, no había lugar para la duda. La sala del tribunal se llenaba cada día de periodistas y vecinos de Triana, todos buscando entender lo incomprensible. Ricardo, visiblemente envejecido y consumido por la culpa, no levantó la vista del suelo durante todo el proceso. Elena acudió a cada sesión, sentada en primera fila, no por odio ni por sed de venganza, sino por una necesidad visceral de escuchar la verdad de boca de su verdugo, de obligarlo a enfrentarse a la devastación que había causado. La sentencia fue de 20 años de prisión por homicidio. Cuando el juez leyó el veredicto, un murmullo recorrió la sala, pero no hubo aplausos ni gritos de justicia. Solo un silencio pesado, la constatación de que ninguna condena podría jamás devolver una vida ni sanar una década de dolor. Por fin, 10 años y 4 meses después de su desaparición, Mateo Soler tuvo un funeral. La pequeña iglesia de Santa Ana, el corazón de Triana, se quedó pequeña para acoger a todos los que acudieron a despedirse. Fue un acto de luto colectivo, una ceremonia para enterrar no solo a un niño, sino también la inocencia perdida de todo un barrio. El pequeño ataúd blanco, cubierto de flores y de una pequeña bufanda del Sevilla, fue la imagen que rompió la entereza de los más duros. Elena, sostenida por su madre Carmen y por el inspector Vargas, siguió el féretro con una dignidad rota pero inquebrantable. Por primera vez en una década, tenía un lugar al que llevar flores, una lápida con el nombre de su hijo. El duelo, ese proceso negado durante tanto tiempo, podía por fin comenzar su lento y doloroso camino. La lluvia fina que caía sobre Sevilla aquella mañana parecía querer limpiar las heridas de la ciudad. La vida, después de la tormenta, nunca volvió a ser la misma, pero continuó. Ricardo Montero cumplía su condena en el silencio de una celda, convertido en el recordatorio perpetuo de que los peores monstruos a menudo se esconden tras la sonrisa más amable. El inspector Vargas se retiró definitivamente, llevándose consigo la amarga satisfacción de haber resuelto el caso que le robó el sueño, pero sabiendo que la verdadera justicia era imposible. En la plaza del Altozano, el ayuntamiento instaló una pequeña placa de bronce junto a un naranjo recién plantado, en memoria de Mateo Soler.
Su sonrisa nunca se apagará en el corazón de Triana. Elena, con el tiempo, empezó a reconstruir su vida. Nunca olvidaría, pero aprendió a vivir con la cicatriz. A veces se sentaba en un banco de la plaza mirando a los niños jugar y una extraña paz, dolorosa pero real, la invadía. La verdad no le había devuelto a su hijo, pero le había devuelto el derecho a recordarlo sin la tortura de la incertidumbre. El tiempo, ese juez implacable, siguió su curso en Triana, pero ya nunca fue el mismo. Las estaciones cambiaron, los niños crecieron y las fachadas de los edificios se repintaron. Pero bajo la superficie de la normalidad, la cicatriz del caso Mateo Soler permanecía, sensible al tacto. Elena aprendió a vivir con un nuevo tipo de dolor, uno que tenía un nombre, un rostro y una tumba a la que llevar flores. Ya no era la madre que buscaba, sino la madre que recordaba, una transición que le costó años de terapia y el apoyo incondicional de su madre, Carmen. El inspector Vargas encontró en su jubilación una paz inquieta, sabiendo que había hecho justicia, pero consciente de que ninguna condena podría reparar el daño. La historia de Ricardo Montero se convirtió en una leyenda negra, un susurro de advertencia sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón más insospechado, incluso en el de un vecino que te da los buenos días. La plaza del Altozano ya no es solo una plaza. El naranjo plantado en memoria de Mateo junto a la pequeña placa de bronce ha crecido y sus ramas ofrecen sombra a una nueva generación de niños que juegan al fútbol. Para los más mayores, ese árbol es un faro, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la inocencia perdida. La plaza se convirtió en un lugar de memoria activa. Los padres ya no solo vigilan a sus hijos por instinto, sino con la consciencia de una historia que se ha transmitido de familia en familia. El balón de Mateo, aquel que quedó abandonado en mitad de la plaza, se transformó en un símbolo no de pérdida, sino de una promesa colectiva. La de nunca más dar por sentada la seguridad, la de mirar más allá de las sonrisas y las apariencias, la de recordar que la comunidad se construye no solo en la alegría, sino en la protección mutua y en la memoria compartida. La gran lección que dejó el caso Mateo Soler en el alma de Triana fue devastadora y a la vez necesaria. El barrio aprendió que el mal no siempre llega en una furgoneta blanca, conducida por un extraño. A veces el mal tiene las llaves de casa de tu mejor amigo, te ofrece cromos y te sonríe con la familiaridad de toda una vida. Aprendieron que la desesperación económica y el miedo a la vergüenza pueden convertir a un hombre corriente en un monstruo, no por maldad innata, sino por una sucesión de decisiones terribles tomadas en un instante de pánico. La confianza, ese pilar invisible que sostenía la vida del barrio, se hizo añicos, y reconstruirla ha sido un proceso lento y doloroso, basado en una nueva honestidad más cruda y menos ingenua sobre la naturaleza humana y sus debilidades. Aquel día, el barrio aprendió que la verdad, por muy demoledora que sea, es el único cimiento sobre el que se puede reconstruir la paz. El hallazgo de la cámara no trajo la felicidad, sino el final de una tortura. Permitió cambiar la angustia de la incertidumbre por el peso del duelo, un intercambio doloroso pero necesario para poder seguir adelante. Un pequeño error, un reflejo de luz capturado por azar en una cinta olvidada, fue suficiente para derribar una década de mentiras. Demostró que ni el tiempo ni el hormigón pueden enterrar para siempre un secreto, y que la justicia, aunque a veces tarde una eternidad en llegar, tiene una memoria persistente, esperando pacientemente la casualidad o la tecnología que le permita abrirse paso a través de la oscuridad. La historia de Mateo Soler nos enseña que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad, por ardua que sea, es el mayor acto de respeto que podemos ofrecer a su memoria. Si crees que estas historias deben ser contadas para que no se repitan, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que merecen ser escuchados. Gracias por acompañarnos en este viaje.